La dermatología es una disciplina visual. Su aprendizaje se hace desde la mirada. Por eso no es de extrañar que los primeros tratados dermatológicos incluyeran casi desde el principio las ilustraciones. A comienzos de la Edad Moderna encontramos tres disciplinas, la medicina, la astronomía y la mecánica, para las cuales los conocimientos artísticos no fueron solo aliados, sino que además participaron en la formación y consolidación de estas materias. En el caso de la medicina, las ilustraciones anatómicas muestran por primera vez el interior del cuerpo humano. Andrea Vesalio y Jan Stefan Valcalcar, discípulo de Tiziano, realizaron juntos la obra de Humanis Corpore Fabrica. Con sus más de 300 grabados, se acercan al interior del cuerpo humano, un territorio desconocido hasta el momento, como las tierras inexploradas del Nuevo Mundo. Para la ilustración dermatológica, sin embargo, hubo que esperar más de 2 siglos. Es Robert William, el primer especialista, quien comienza a utilizar las imágenes de las enfermedades que afectaban a la piel en su obra On Cutaneous Diseases. Las ilustraciones, ejecutadas como grabados a puntos sobre una plancha de cobre, eran utilizadas en la clasificación de lesiones y así, mediante la mirada, obtener una información más precisa del texto. Con ello, William sitúa la imagen como un elemento comunicativo y en un lenguaje muy visual, parecido al que hoy tenemos, por ejemplo, al ver las pantallas de móvil o el ordenador. Y aunque todavía se apoyaba mucho en el texto, constituyó en sí una nueva forma de entender la especialidad. A partir de aquí, las ilustraciones se utilizarán para mostrar conceptos en dermatología y con el avance de la medicina también cambia la forma de ilustrar. Esas imágenes iniciales, aunque describían muy bien las lesiones elementales, no eran capaces de transmitir en sí mismas el concepto de enfermedad, como por ejemplo una psoriasis, una lepra o una tiña. Para ello hubo que situarlas en el cuerpo del paciente y así poder conocer su tamaño, su forma o extensión, dibujándolas y representándolas en una mano, en un torso o en una cabeza. Y es ahí donde el artista, el pintor o el escultor cobra un mayor protagonismo. Fijaos en esta imagen. Es una litografía que muestra una ictiosis procedente de un caso clínico del dermatólogo Christian Helwin Smith, publicada en 1830. El caso se describe con 3 ilustraciones, de las cuales una es esta. La paciente posa sentada, apoya sus pies sobre una base cuadrada. Está cuidadosamente cubierta con un paño de color oscuro, que deja parte de su cuerpo al descubierto para que pueda verse la afección. Resignada y triste, mira directamente al espectador. La enferma se llamaba Franziska Krun y era una joven natural de Düsseldorf, Alemania. Más allá de la enfermedad, lo que llama la atención es la composición del dibujo. Cómo Franceschina se sitúa sentada, cuál es su expresión, cómo se cubre. Y ese tocado, rico en encajes y en detalles, colocado finamente sobre su peinado. No parece una ilustración médica narrada con un lenguaje objetivo y neutro, es más bien el retrato de una mujer triste y, por lo que se supone, de clase pudiente. Al introducir al artista en la representación de la enfermedad, este aportará una nueva visión, porque el artista idealiza, expresa belleza, emociones, minuciosidad de detalles. En definitiva, aporta subjetividad a la ilustración. ¿Y eso no es lo contrario a la objetividad científica? Estas dos formas de ver el mundo generarán tensiones y entrarán en conflicto entre el artista y el médico, de manera que las obras publicadas corresponden al predominio de una u otra expresión. En Madrid, el Atlas de la Clínica Iconográfica de las Enfermedades de la Piel o Dermatosis de José Eugenio Olavide es heredero de esta tradición. Olavide, como muchos de los médicos de su época, estudió con libros que contenían solo texto.
Imaginaba a partir de esas extenuantes descripciones cómo sería la enfermedad. Sin embargo, todo cambió cuando obtuvo su plaza en el Hospital San Juan de Dios. Allí se encontró, como él mismo afirma en su obra, ante un territorio desconocido, donde lo que había imaginado no se correspondía con la realidad. Así que comienza a utilizar la imagen como forma de enseñanza, primero en su atlas y más tarde en su museo de Moulins. El llamado Atlas de Olavide consta de 166 cromolitografías que representan a los pacientes ingresados en el madrileño Hospital San Juan de Dios, situado en la plaza de Antón Martín. El ilustrador es un pintor procedente de Castropol, llamado José Acevedo, y contratado por el mismo Olavide. Acevedo pinta la mayor parte de las láminas excepto 10. 7 de ellas son realizadas por Valentín Barrecheguren y otras 3 más proceden del Atlas Alibert. Acevedo se formó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y trabaja como ayudante en las clases de dibujo del Conservatorio de Artes y Oficios. Realizó multitud de ilustraciones para libros, figurando las litografías suyas en la obra Historia del Escorial y sus dibujos en el viaje a Oriente de la fragata de Arapiles. Era además grabador y cromolitógrafo en la revista El Museo Español de Antigüedades, una revista publicada entre los años 1872 y 1880, destinada a dar a conocer las principales colecciones arqueológicas, artísticas y etnográficas de nuestro país a un público más generalizado. Recordemos que el coleccionismo de arte nace y se desarrolla entre la burguesía en este siglo, y de aquí vienen algunos de nuestros museos principales actuales, como el Lázaro Galdiano o la colección del Museo de la Hispanic Society of America del multimillonario Milton Huntington. Como podéis observar, el trabajo de Acevedo estaba muy lejos de la medicina del hospital y, sin embargo, realizó las cromolitografías del Atlas Olavide, así como las acuarelas de la colección del Dr. Eusebio Castelo. ¿Cómo pudo llegar a conocer al dermatólogo? Lo ignoramos, pero sabemos que Olavide felicita su trabajo en el prólogo del Atlas de la siguiente manera. Acevedo ha dado testimonio no solo de su talento artístico, sino de su abnegación por una ciencia que exigía de su pincel la copia exacta de lo feo, de lo repugnante, de lo horrible, en lugar del ideal de belleza. Es, en mi opinión, el más importante de los involucrados en la creación de esta obra porque reproduce al paciente y lo describe con su arte mejor que yo con mi escasa ciencia. Sí, Acevedo reproduce lo feo, la enfermedad y la miseria. Pinta tiñosos, prostitutas, sifilíticos, huérfanos y leprosos. Pasa de litografías del Palacio de las Dueñas de Sevilla a pacientes desahuciados del Hospital San Juan de Dios. Sus ilustraciones son sencillas, ingenuas, con una marcada tendencia a la línea. Los dibujos, salvo raras excepciones, no representan detalles accesorios como Smith. Parecen ceñirse únicamente al lenguaje científico. Os mostramos, por ejemplo, un dibujo perteneciente a la colección del Dr. Castelo. Está realizado a lápiz, tinta y acuarela. En la parte inferior es titulado como necrosis sifilítica del frontal, secuestro extraído de la parte superior y lateral derecha del mismo hueso. Al mismo tiempo, tenemos una figura de cera de Enrique Zofío con el mismo diagnóstico y que parece representar al mismo individuo. Las lesiones se corresponden, son imágenes especulares. Sin embargo, la figura parece estar en un grado de evolución mayor, como puede verse en su nariz deformada o por el desarrollo de los orificios en la región malar, tal y como nos insinúa su historial médico. En él también se ve reflejado el intenso dolor que sufría el paciente, al que era imposible ejercer la mínima presión sobre la zona. La expresión de enfado que muestra el enfermo tampoco es un aporte del pintor, sino que se describe en el historial médico como:
demacrado por su largo padecimiento y con un carácter tan original como el que dan a los enfermos lesiones de tan larga duración. Es de suponer que el individuo del que estamos hablando y del que apenas tenemos sus iniciales no estuviera de buen humor, sobre todo tras 3 años de intensa infección sifilítica y siendo representado tanto en los dibujos como en las figuras del Museo Olavide. Aún así, Acevedo conserva cierto academicismo, lo que se puede ver reflejado en su litografía Sifilide pustulocrustácea generalizada y resolutiva del Atlas Olavide. ¿No os recuerda un poco a la litografía de Smith? A pesar de la aparición de la fotografía o las nuevas técnicas digitales que han relegado el trabajo más artesanal, la figura del artista ha sido y sigue siendo muy importante en la comunicación médica. Actualmente, los ilustradores médicos ocupan el lugar de los antiguos pintores de tratados científicos. Como especialistas en visualización, ellos crean imágenes de los avances de la ciencia. Por ello, la alianza médico-artista constituye un buen equipo para la producción de una obra científica que sirva para la formación. Los dibujos o grabados poseen una autenticidad cercana a lo real. Basta con recordar que el ilustrador Franz Netter, que con sus más de 400.000 dibujos es considerado como el Miguel Ángel de la medicina.